¿A cuántos grados se calienta? ¿A cuántos grados? Sí, sí, ¿no? Anatomía, fisiología. ¿A cuántos grados creo? 36. 36. ¿Alguien da más, menos? 37 grados, ¿sí? En su parte carnosa hay sangre. La sangre está a una temperatura 37. Entonces el aire va a ingresar, va a ser una especie de turbulencia, ¿no? Para que el aire se caliente y se humedezca, ¿no? Ya, bueno, eso ya lo reconozco. Los senos paranasales son expansiones nasales en el interior de los huesos craneales, ¿sí? Acá tenemos los centímetros cúbicos de cada seno paranasal. Estos senos paranasales van a producir moco, ¿sí? Ese moco va a ser transportado por los cilios, ¿sí? Los cilios van a transportar a cada lugar, ya sea al meato superior, al meato medio, ¿no? Meato inferior, ¿sí o no? No, el lágrima nasal. Ya, lágrima nasal, exacto. Al meato superior, ¿qué senos paranasales drenan? El modal posterior. El modelo posterior, ¿cuál más? El esfenoidal. Esfenoidal. Al meato medio, Frontal, maxilar y el esmoidal anterior. excelente. Ya, muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, las funciones de las fosas nasales, ¿cuáles eran? Calentar, humedecer el aire inspirado, ¿ya? Limpieza y filtrado de la corriente aérea. ¿Qué estructuras se encarga de esto? Los vellos nasales. Los cilios, ¿sí? Ah. ¿Cuál vendría a ser o cómo es su movimiento de los cilios? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es que lleva el moco producido en cada fosa nasal? ¿Cómo se mueven los cilios? ¿Es unidireccional, bidireccional? ¿Cómo es? ¿Alguien? Número 5. Cuatro, ¿no? 4, Valeria. ¿Cómo se mueven los cilios? ¿Cómo creen? Bidireccional. ¿Cómo? Yulisa, ¿cómo se mueven? ¿Qué movimientos tienen para que lleve el moco hacia dónde se va el moco? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia la parte anterior o la parte posterior? Posterior, ¿sí? ¿Qué movimiento tendría que hacer para que todo el moco se produzca ya sea en seno frontal, esfenoidal, maxilar, etmoidal, ¿no? Para que se vaya a la parte posterior? O sea, si fuera así, ¿no? O sea, hace este movimiento, primero por abajo y luego regresa por abajo. O sea, es el único movimiento que hace, ¿no? Ahí, ¿no? Si el gesto se altera, como la rinitis, se inflama ¿no? Se inflama. A la inflamación se paraliza y si es que se paraliza, el moco se estanca. Si es que se estanca, pues ya se puede solidificar, ¿no? Ya, la otra función que cumple las fosas nasales es la olfacción, ¿sí? Va a recoger partículas volátiles del ambiente que van a estimular las terminaciones nerviosas, ¿no? Especializadas, ¿no? Acá en la pituitaria. Ya, ahora bien, vamos a clasificar la rinitis de esta manera, ¿no? Las rinitis agudas, esto va a venir el examen, la clasificación, ¿ya? Rinitis agudas y rinitis crónica. En la rinitis aguda vamos a hablar sobre la vestibulitis
una infección del vestíbulo, que el vestíbulo se encuentra en la parte, en la entrada, ¿no? de la narina, ¿no? Donde hay las vellosidades, ¿no? Luego la coriza aguda, el resfriado común, una rinitis aguda específica, que es un poco más severa que la coriza aguda. Luego la coriza gonocócica, que es, bueno, ya no se ve demasiado por los controles que se hacen, ¿no? a las gestantes, ¿no? Las otras rinitis, las crónicas, vamos a clasificarlos así: rinitis crónicas hipertróficas, rinitis crónica alérgica, rinitis crónica atrófica, el otro extremo, rinitis crónica específicas, ¿no? Las específicas, también llamadas granulomatosas, vamos a ver que académicamente se puede diferenciar, pero en la clínica son muy similares. Entonces, para esto vamos a necesitar frotis, biopsia, ¿no? Para hacer su diagnóstico, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la vestibulitis. La vestibulitis tiene una etiología bacteriana, ¿no? Por el Staphylococcus aureus. Se va a infectar los folículos pilosos, ¿no? El vestíbulo está en esta zona, ¿sí? Acá, ¿no? En la parte anterior, que es la narina, luego más a su posterior se van a encontrar los folículos pilosos, y más allá, ¿no? El limbo, y más allá la mucosa respiratoria. Los síntomas: va a presentar el paciente un dolor intenso en la punta nasal, ¿no? Va a haber enrojecimiento, tumefacción, puede alterar incluso, ¿no? El estado general. Normalmente es un proceso benigno, pero si es que se complica, que es muy raro, ¿no? Nos puede ocasionar una tromboflebitis del seno cavernoso. ¿Ya? Es una complicación grave, ¿no? Del seno, y esta se va a transcurrir por la vena oftálmica. Si estamos hablando de una simple, entre comillas, infección, esa infección se puede ir a la parte central, ¿no? Es por eso que en las cirugías de nariz o patología de la nariz, ¿no? A la nariz se le considera, ¿no? Que está en el centro de la cara, y también por eso que se llama, o lo menciona, que ¿no? La nariz conforma el triángulo de la muerte. Cualquier infección puede irse directo hacia el cerebro, ¿no? Su tratamiento: con este tópico, ¿no? Se puede usar cloxacilina o incluso también ciprofloxacin, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya avanzamos. El resfriado común. Esta va a estar frecuentemente ocasionada por los virus, ¿no? Virus son las enfermedades más frecuentes, y también van a producir mayor alteración de la olfacción, ¿no? El virus más frecuente vendría a ser el virus, el rinovirus. Su incidencia vemos acá, ¿no? Al 50%. Este virus es, bueno, es bien ya conocido muchos años, y no se puede determinar o realizar una vacuna efectiva, ¿no? Por sus diferentes serotipos. Su periodo de incubación, 3 días, transmisión directa por vía aérea. En su clínica va a haber principalmente, ¿no? Prurito nasal, los estornudos en salva, lagrimeo, malestar general. Tratamiento sintomático, ¿no? Paracetamol, antihistamínicos, algo banal. Rinitis aguda específica. Este es igual por un virus gripal. Su clínica va a ser similar a la coriza aguda, pero un poco más intensa. Puede haber algunas complicaciones como una otitis flictenular, por ejemplo. Vemos acá en la gráfica una membrana timpánica con unas ampollas, ¿no? También lo llamamos meningitis bulosa, ¿ya? Esa es una de las complicaciones que podría tener la rinitis aguda específica, ¿ya? Su tratamiento igual,
sintomáticos, ¿no? Paracetamol, si es que no, ketoprofeno, igual antihistamínicos. Si es que se infectan, si es que hay un problema bacteriano, ya cualquier antibiótico. La coriza gonocócica de recién nacido. Bueno, se va a ver en el primer, segundo día postparto. Clínicamente va a presentar rinorrea verdosa, espesa, va a haber ulceraciones en el labio superior y puede ser grave, ¿no? O puede dejar secuelas importantes, pero como les mencionaba, bueno, actualmente no es muy frecuente, puesto que ya se hace controles prenatales rigurosos para descartar ¿no? que presente alguna patología, ¿no? Nuestra gestante. El diagnóstico que se toma en cuenta, sospechar si hay un antecedente materno y que al nacer el niño presente ¿no? una oftalmopatía así, purulenta. Su tratamiento, penicilina. Ya, ahora pasamos a las rinitis crónicas. Tenemos primero la rinitis crónica hipertrófica. En esta va a haber se va a diferenciar dos, una simple y otra vasomotora. Luego haremos rinitis alérgica, que vamos a ahondar un poco más, por supuesto que es frecuente y es una de las enfermedades que altera bastante la calidad de vida de los pacientes. Luego una rinitis crónica atrófica en su otro extremo, ¿no? Y algunas no conocidas como rinitis granulomatosa, ¿no? La rinitis crónica específica, por ejemplo de la tuberculosis, escleroderma, sífilis, ¿no? La rinitis crónica simple va a estar conformada o se va a formar por algunos gérmenes comunes nasales y junto con estos factores, ya sea una hipertrofia adenoidea, ¿no? Alguna alteración anatómica como desviación de tabiques, un espolón septal, hipertrofia de cornetes, no sé, una concha bulosa, algunas sustancias irritantes, ¿no? Algunos medicamentos o alguna infección en su vecindad. Como se dan cuenta, estas rinitis se van a caracterizar por esta sintomatología generalmente: obstrucción, rinorrea, ¿no? La rinorrea puede ser anterior o posterior. A su vez puede haber otitis, sinusitis, faringitis, traqueonquitis. Tratamiento. El tratamiento va a consistir en restablecer la función que tiene la fosa nasal, ¿no? Que uno que era respirar, lo otro era el flujo, ¿no? El moco que siga su curso. Entonces los lavados nasales van a ayudar bastante en justamente las funciones del barrido mucociliar, ¿no? Los cilios, cuando están inflamados, se paralizan. Entonces van a necesitar un ambiente óptimo para que se vuelvan a activar, ¿no? Entonces se ha visto que los lavados nasales es muy importante en estas rinitis en general, ¿no? Tanto así que en Estados Unidos, por ejemplo, ya lo utilizan como una higiene personal antes del cepillado dental. O sea, utilizan el suero fisiológico y se lavan las narices, ¿no? Eso se hace, ¿no? En otros países. Para su tratamiento también, el antibiótico generalmente, ¿no? Empezar con una amoxicilina, una penicilina si es alérgico a algún microbio. Corticoides tópicos. Acá vemos que ya estamos tomando importancia en que se va a utilizar corticoides tópicos, ¿no? Que su principal acción va a ser justamente en este síntoma, en la obstrucción nasal. Y esto debe utilizarse, ¿no? Dependiendo, ¿no? Unos 7 a 10 días más o menos. Los vasoconstrictores nasales, como la anafasolina, a veces el paciente se automedica, ¿no? El problema en nuestro medio es que hay bastante automedicación, ¿no? Hasta ustedes o en sus familiares han visto que cuando van a una farmacia, ¿qué preguntan? ¿No?
¿Tiene algo para la gripe? ¿Qué tiene? Tengo moquito. Ya les mando algo para el moco. Pero, o también puede preguntar, se me tapa la nariz. Ya. ¿De cuánto quieres? ¿De 2 soles o de 5 soles? Así lo responden. Acá en nuestro medio todavía no está bien regulado, ¿no? Las farmacias, pero el problema es con este vasoconstrictor, la nafazolina. A veces el paciente pide algo para que ya no tenga ese síntoma que es la obstrucción nasal y que es lo que le discapacita al paciente, ¿no? El paciente no puede dormir, ¿no? La noche es fastidioso para cualquiera, ¿no? En la noche, no sé, ¿a qué horas duermo? 12 de la noche, ¿no? 12 de la noche, de pronto tiene que dormir, pero su nariz está obstruida. Se coloca de costado, no respira, el otro costado no respira. Entonces el paciente tiene necesidad de respirar. El problema es dormir. Si es que no duerme, o sea, si es que no respira bien, no duerme. Entonces, por su ignorancia, se puede decir, ¿no? O por su desconocimiento, va a la farmacia y pide algo. A veces ese algo es un vasoconstrictor. Y el que atiende en la farmacia no sabe pues, no, lo que podría producir. Si es que este vasoconstrictor se utiliza más de 7 días, podría producir una rinitis medicamentosa. O sea, hace como un efecto de rebote, ¿no? Al 11º día ya no hace efecto. O sea, esa nariz, esos cornetes se inflaman más de lo que estaba incluso. Cuando un paciente tiene hipertrofia de cornetes, acá vemos que ahora ya tenemos desde un cauterio, radiofrecuencia, ¿no? Cómo reducir el tamaño de los cornetes para que puedan respirar mejor. Pasamos a la rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora es una hiperreactividad inespecífica de la mucosa nasal y esta va a ser originada por inflamación por distintas causas que van a actuar sobre el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, ¿no? Los medicamentos, los estrógenos, el embarazo, el abuso de descongestivos nasales, la que les mencionaba, o idiopáticas. Porque este paciente es típico, cuando entra a la ducha agua fría, empieza a estornudar, ¿no? Sale de la ducha, se normaliza, ¿no? En su clínica igual, similar, ¿no? Prurito nasal, estornudos en salva, rinorrea. El tratamiento etiológico, si es que lo hubiere, no corticoides. Igual acá hay que tener cuidado con los corticoides, ya sea intranasales o sistémicos, ¿no? Luego también nos ayudan los antihistamínicos, los psicotrópicos o quirúrgicas si es que requiere. Ahora pasamos a la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es un trastorno sintomático de la nariz que va a estar inducido por una inflamación de la mucosa nasal mediada por inmunoglobulina E. ¿Sí? Esto va a ser a una respuesta de un alergeno. Ya, esta definición tiene que tomarlo bien claro porque siempre preguntan una definición de esta sociedad, el área, ¿no? Que tiene que ver con el asma y la rinitis alérgica. Entonces, la rinitis se va a caracterizar por los siguientes síntomas: congestión nasal, que es el principal síntoma, la rinorrea, ya sea anterior o posterior, los estornudos y prurito nasal, ¿no? Y esto, como decía, se va a desencadenar por la exposición habitual a alergenos ambientales, normalmente tolerados por la población general. O sea, estamos hablando de un paciente atópico. Un paciente atópico tiene esa característica. O sea, hace alergia a algunos alergenos que normalmente no produce. Por ejemplo, el polvo. No todos hacen alergia a ese polvo. No todos presentan estos síntomas, ¿no? Congestión nasal, rinorrea, estornudos. Estos son algunos síntomas, signos que nos pueden identificar a un alérgico.
El paciente tiene este tipo de llevarse, tiene la manía de llevarse, por el prurito nasal que presenta, tiene la manía de llevarse la mano hacia la nariz y por eso que se forma este pliegue nasal. A la inspección entonces se puede visualizar si es que tiene este pliegue o no. Luego también el brillo alergeno, esta parte es un poco más opaca. Las líneas de Denny Morgan, ¿no? Porque no tiene procedentes o más líneas de lo normal en el párpado inferior. Y la respiración bucal, ¿no? Hablamos de la congestión, de la obstrucción nasal que va a presentar este paciente. Clínicamente, a la inspección, vamos a ver, ¿no? A la endoscopía, a lo cual la rinoscopía. Acá tenemos el tabique, es un paciente normal en este caso. El tabique, ¿no? Lo que deberemos hablar es una nariz básico, debe ser, ¿no? La mucosa nasal. ¿Qué coloración tiene? ¿No? Si que fuera, digamos, si es que fuera alérgica, entonces acá va a presentar una mucosa pálida, como esta de acá. Lo otro vemos si es que hay o no secreciones, ¿no? Lo otro, cómo están los cornetes, ¿no? 4 cosas, ¿no? Mucosa nasal, cornetes, secreciones y el tabique nasal, ¿no? Esa información nos va a dar la rinoscopía. Y en el lado derecho vemos, ¿no? Un tabique pálido, cornete pálido y acá, ¿no? Característico la secreción hialina transparente. ¿Qué síntomas no deberían considerarse como rinitis alérgica? Puede ser otra rinitis, pero no alérgica, ¿ya? Los síntomas que sean unilaterales, ¿ya? Eso también se pregunta en los exámenes. La obstrucción nasal sin otros síntomas. Si solamente tiene obstrucción nasal, no es rinitis. Rinorrea mucopurulenta. Ya estaríamos ante una rinosinusitis infecciosa bacteriana. Rinorrea solo posterior. Dolor. Epistaxis recurrente, anorrea. Pues estos son signos no sugestivos de rinitis alérgica. Puede llamarse otra rinitis, pero no alérgica. Alérgica es de los 2 lados. Decíamos, para recalcar, la congestión nasal es el síntoma más molesto y más frecuente, ¿ya? No, congestión nasal, miren acá, 40%. Rinorrea, 26%. Estornudos, 20%. Prurito nasal, 18%. ¿No? Entonces, el paciente no tiene una buena calidad de vida con esa obstrucción nasal, no duerme bien. Igual el niño no duerme bien, entonces va a haber problemas en su formación escolar, ¿no? Entonces, esta congestión nasal va a ser un síntoma molesto y va a ocasionar, va a alterar, ¿no? Las labores, ¿no? La estancia escolar, va a alterar el sueño, fatiga e incluso puede provocar trastornos cardiovasculares. ¿Qué alteraciones funcionales no hay en la calidad de vida? Alteraciones del sueño, disminución de la capacidad de concentración, pérdida de tiempo laboral o escolar, irritabilidad, el paciente no duerme, limitación de las actividades, ¿no? Todo el día estornudando, se imagina un paciente, ¿no? De repente también alguien no es alérgico, se imagina un estudiante toda la clase estornudando, ¿no? Toda la clase limpiándose el moquito, no, toda la clase respirando para el paciente, no respirando por la boca. O sea, les limita. Un futbolista, ¿no? Bien, ¿no? Les afecta bastante. Pérdida del olfato del gusto, trastornos del empleo de la voz, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una rinolalia clausa, ¿no? Había varias formas de clasificar. Lo que se está también utilizando es la clasificación ARIA. Va a ser de acuerdo a su duración
y de acuerdo a los síntomas. En cuanto a la duración, va a ser intermitente o persistente, ¿no? Eso también les preguntan en los exámenes del ENAM sobre todo. Intermitente, ¿no? Si es que va a presentarse, ¿no? Menos de 4 días por semana y menos de 4 semanas, intermitente. Persistente, si es que presenta más de 4 días a la semana o más de 4 semanas, ¿no? Y en cuanto a que si afecta o no o la gravedad de la sintomatología, puede ser leve o moderada grave. Es leve si es que su sueño es normal, si es que no se alteran las actividades, si es que no se altera, ¿no? El sueño, el trabajo, si estos síntomas no son molestos. Moderada grave si es que tiene el sueño alterado, se altera las actividades, el deporte, hay ausentismo escolar, laboral, los síntomas son molestos. Y esta presentación, ya sea intermitente o persistente, puede ser, ¿no? Intermitente leve, intermitente moderada o persistente leve, persistente moderada grave, ¿no? Entonces van a haber 4 formas de presentar. La más frecuente para estos tiempos está haciéndose la intermitente moderada grave. En cuanto a la prevalencia, ¿no? 600 millones en el mundo, de estas un tercio presentan asma, la prevalencia está en aumento, ¿no? Las causas también van en aumento por los cambios medioambientales, y esta también va a estar asociada a enfermedades comórbidas, como cuáles: el asma, la hipertrofia adenoidea, la rinosinusitis, pólipos nasales, conjuntivitis, laringitis, infecciones virales, una otitis media por infusión, disfunción tubal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, la persistente moderada va a ser la más moderada severa, va a ser la más frecuente. Luego la persistente leve, la intermitente moderada, y luego la intermitente leve, ¿no? La prevalencia de los distintos. ¿Cómo es su fisiopatología? Entonces, para esto tiene que haber un paciente, ¿no? Atópico, o sea, un paciente que tiene predisposición genética para responder con IgE hacia alergenos. O sea, normalmente nosotros no presentamos alergia a esas sustancias, pero este paciente genéticamente va a responder, ¿no? Mediante la inmunoglobulina, ¿no? Una respuesta inmunológica diferente a lo normal. Entonces, acá va a haber una etapa de sensibilización, o sea, la primera vez, ¿no? Llega el antígeno, va a haber una respuesta específica con IgE o linfocitos hacia alergenos, ¿sí? ¿Quién recibe? Va a haber un CPA, ¿no? Luego esto la presenta a linfocitos T, bueno, lo que siga, ¿no? De la cadena inmunológica. Luego, hay otra etapa de hipersensibilidad. Pues, como ya está sensibilizado, ¿no? Como ya tiene una respuesta inmunológica, pues, a la segunda presentación va a presentar una respuesta exagerada por falla de control de la respuesta inmunológica. O sea, y es así que se presenta, ¿no? la rinitis alérgica. Esta también va a tener similitud, ¿no? con el asma, con el eczema atópico, o ya si es exagerado, ¿no? Una anafilaxis. Ya, entonces acá en la primera etapa de sensibilización tenemos el alergeno, va a atravesar la mucosa nasal, ¿no? ¿Quién va a recibir? La célula dendrítica. Esta célula dendrítica lo va a presentar primero a una célula T en la JIP. Esta célula T en la JIP se convierte en célula T2, linfocito T2. Luego este linfocito va a activar, ¿no? a la célula B, que se va a convertir en célula plasmática, y esta célula plasmática va a producir antígenos específicos para ese alergeno.
¿no? En una segunda exposición, eh, y acá, estos antígenos se van a adherir a los mastocitos y a los basófilos. Entonces estos basófilos ya van a presentar estos anticuerpos para ese alergeno. Están en espera, ¿no? Entonces, a la siguiente exposición va a haber una mayor respuesta justamente porque ya se tiene mayores receptores para este alergeno, ¿no? De los mastocitos y los basófilos. Aparte que igual no va a presentar la célula dendrítica como lo ha estado haciendo, pero entender de que ya hay una previa sensibilización de los basófilos y mastocitos contra ese alergeno que se presentó anteriormente, ¿no? Y estas van a producir unas citoquinas, quimosinas, histaminas, leucotrienos, y esto va a conllevar a los síntomas nasales. ¿No? Entonces, los síntomas nasales que se va a presentar son por esto, ¿no? Porque los leucotrienos van a producir edema, vasodilatación y obstrucción nasal. En las glándulas van a producir mayor producción de glándulas, lo que nos va a dar la rinorrea, ¿no? Vasodilatación nasal, ¿no? Vasodilatación y obstrucción nasal, ¿no? Justamente lo que va a producir la congestión nasal, ¿no? Y aparte también van a estimular a los centros nerviosos, lo que va a conllevar a fluidos y estornudos. Entonces, dependiendo, va a haber acá síntomas inmediatos de la rinitis, ¿no? En la primera vez, ¿no? Fluiditos, estornudos, hidrorrea, congestión nasal principalmente. Y los síntomas crónicos, que ya va a ser llevado por los eosinófilos principalmente, obstrucción nasal. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener el cuadro clínico, ¿no? La congestión nasal, la rinorrea, fluido, estornudo. Principalmente la obstrucción nasal. Luego se va a complementar con el IgE, ya sea laboratorial, ya sea por una prueba cutánea o recuento, ¿no? de IgE sérico. Y esta va a tener correlación con el antecedente, ¿no? Si es que el paciente es atópico a alguna de las sustancias, ya sea por ácaros o por los animalitos o principalmente por el polen. Entonces, para el diagnóstico, si tenemos una historia clínica positiva y la prueba alérgica es negativa, entonces estamos ante una sospecha de alergia. Si la historia clínica es negativa y la prueba alérgica es positiva, estaríamos en esa primera fase, ¿no? La de sensibilización. Para su diagnóstico, para confirmar, necesitaríamos una historia clínica positiva, congestión, rinorrea, ¿no? Prurito, estornudos, y una prueba alérgica positiva, ¿no? Y con esto nos va a confirmar la rinitis alérgica. Y si es que la prueba clínica es negativa, la prueba alérgica es negativa, entonces ya con ello descartamos. No es algo. Para el tratamiento, dependiendo de los síntomas que presente, no se va a utilizar, ¿no? Los antihistamínicos, corticoides, ya sea orales o por vía nasal, los antileucotrienos, los alergénicos, los lavados nasales, inmunoterapia, biofármacos que ahora está en estudio, solo que, son caros. El tratamiento va a ser escalonado, ¿no? Acá en una rinitis intermitente leve, ¿no? Una rinitis intermitente moderada severa, rinitis persistente leve, persistente moderada severa. Primero es educar al paciente. ¿Por qué el paciente presenta alergia, ¿no? Uno, parte genética, otra la parte ambiental. Entonces, al paciente ya se le educa de que esto no se va a curar, ¿no? Solo se va a controlar cada vez que se presente. Y para controlar hay que educarle que evite
si es que ya tiene identificado, por ejemplo, la noxa, de repente hay un animalito, tiene que evitar, pues, ¿no? Alejarse. Otra, limpieza profunda en la casa. Otra, los lavados nasales. Si tenemos la noxa en el ambiente, eliminar. Si esa noxa de todas maneras se va a eliminar porque se está disminuyendo la concentración en el ambiente, entonces lo que va a ayudar es el lavado nasal. El lavado nasal hace de que barra, ¿no? O disminuya la cantidad de noxa en la nariz para que disminuya, ¿no? La reacción alérgica. Luego, descongestionantes intranasales. Esto igual no se puede usar más de 10 días, ya por ese efecto rebote. Los antihistamínicos, ya sea oral o tópico, ¿no? De preferencia las de segunda generación. En la primera generación está, por ejemplo, la clorfenamina. El problema es que va a pasar la barrera hematoencefálica y nos va a provocar, pues, sueño. Si el paciente trabaja de día, le indicamos una clorfenamina, no vamos a tener problemas. De preferencia las de segunda generación, donde está la cetiricina, la loratadina, todo. Luego, si el paciente es asmático, nos puede ayudar los antileucotrienos y los cromomas en esta fase, ¿no? Y a partir de la rinitis intermitente moderada, acá va a ser importante el uso de los corticoides intranasales. El problema de los corticoides es que sus efectos adversos, ¿no? Bueno, como los corticoides por vía sistémica pueden producir, ¿no? Si es que el paciente es hipertenso, no puedes utilizar. Si es que es diabético, tampoco, ¿no? Entonces, se ha hecho estudios, se ha hecho una comparativa entre los corticoides tópicos y orales, ¿no? Por vía sistémica. Las que son toleradas, las que tienen menor biodisponibilidad en la sangre son la fluticasona y la mometasona. Entonces podemos utilizarlo con seguridad y no tenga un efecto sistémico. Luego tenemos la inmunoterapia específica. Si es que hay unos requisitos para utilizar la inmunoterapia específica. Esta sí va a actuar en el ciclo de la enfermedad, ¿no? Entonces, los antihistamínicos, principalmente de segunda generación, se va a utilizar para estos síntomas, ¿no? Rinorrea, estornudos y prurito nasal. Los esteroides nasales también van a tener efectos sobre la rinorrea, estornudos, prurito, pero principalmente no, la obstrucción nasal. Acá tenemos una comparativa de los antihistamínicos, corticoides, ¿no? Sus efectos. Por ejemplo, los antihistamínicos van a tener efecto en la rinorrea, estornudos, obstrucción nasal, prurito y síntomas oculares. Pero en la obstrucción nasal vemos que solamente tiene una cruz. En cambio, los corticoides tienen 3 cruces, ¿no? Para el estornudo, 3 cruces para la rinorrea, 3 cruces para la obstrucción nasal, 2 cruces para el prurito y también síntomas oculares. Sabemos que el corticoide tiene un importante efecto en la rinitis alérgica, ¿verdad? Pero siempre utilizarlo previo lavado nasal. Los cromomas, ¿no? Más que todo los que tienen efectos oculares, los descongestionantes intranasales, la que les mencionaba, que solamente podemos utilizar máximo 10 días. Los anticolinérgicos, si es que no se controla la rinorrea, y los leucotrienos, ¿no? Asociados, ¿no? Puede ser a un antihistamínico también para que compense el efecto de la obstrucción nasal, ¿no? Entonces, importante los corticoides intranasales. Acá tenemos una gráfica donde vemos que
bueno, el frasco se está dirigiendo hacia lateral, ¿sí? Eh, a veces el paciente, porque no lo utiliza bien, puede presentar epistaxia. Es porque lo está dirigiendo hacia el tabique, hacia la parte medial. Debería dirigirse hacia los cornetes. Cuando utilizamos inmunoterapia como alternativa luego, ¿no? Si es que tiene diagnóstico de rinitis moderada, ¿no? Grave, si es que hay una exposición al alergeno y está ocasionando otros síntomas, hay una, demostrar que hay una, eso tiene, bueno, el IgE elevado, que falla el tratamiento, ¿no? Según las guías, ¿no? Y luego se propone al paciente la inmunoterapia. Y acá vamos a tener dos opciones, ya sea subcutánea o sublingual, ¿no? Son como vacunas, ¿no? Luego, los agentes biológicos, esto es lo que está en estudio, ¿no? Esto va a actuar en cada fase de la respuesta inmunológica, pero todavía acá en el Perú no, prácticamente no hay. Bueno, ya, continuamos con la rinitis, ¿ya? Para recordar, ¿no? La rinitis aguda, vestibulitis, la coriza, rinitis aguda, la gonocosis. En las crónicas, ya hicimos las hipertróficas, se puede decir no alérgicas, las hipertróficas alérgicas, la rinitis alérgica. Ahora, al otro extremo, la rinitis crónica atrófica. Esta va a estar ocasionada por la Klebsiella oceanica, también se le va a llamar ocena, ¿no? Es similar a la rinitis hipertrófica, pero se va a caracterizar por un exudado muy purulento que va a formar costras adheridas. Estas costras van a tener mal olor. El paciente va a presentar cacosmia. Primero no lo nota, luego va a presentar calcosmia, ¿no? Muy desagradable, pero el paciente luego no lo va a percibir porque se va a fatigar con el nervio olfatorio y además va a presentar obstrucción nasal. Vemos acá hay unas costras, no acá. Bueno, este es el tabique nasal, el cornete inferior, y vemos entre las dos estructuras estas costras, ¿no? Se ha visto casos, ¿no? En los hospitales, el paciente desde el ingreso ya tiene un olor característico. Esta rinitis atrófica también se ha, para estos tiempos ya no hay mucho, pero sí, antes se tenía la idea de resecar los cornetes en mayor tamaño, ¿no? Entonces, si es que un paciente tiene problemas para respirar y se identificaba que los cornetes eran la principal causa, entonces, ¿qué se hacía en ese entonces? Se resecaba pues, los cornetes, ¿no? Y después, pasados los años, se vio de que el paciente volvía al consultorio, indicaba que no siente la respiración, que no respira. A la inspección, cuando se visualiza la nariz, la fosa nasal, vemos que incluso se ve hacia la orofaringe, ¿no? Hacia la nasofaringe, ¿no? Pero igual el paciente no respira, no menciona. Bueno, en el tratamiento se va a restablecer, ¿no? Se va a revitalizar la mucosa a través de la limpieza de las secreciones, los lavados nasales con suero fisiológico, pomadas con vitamina A, inhalaciones con suero fisiológico y si es que es necesario cirugía. Ya, y para terminar, las rinitis crónicas específicas. Bueno, son determinadas enfermedades que se van a expresar clínicamente similar, ¿no? Van a presentar rinorrea mucopurulenta, que a menudo sangra,
costras similares, ¿no? Ulceraciones, granulomas en la mucosa nasal. Entonces acá vamos a tener a la difterica, a la sifilítica, tuberculosa, la sarcoidosis, rinoescleroma, la lepra, la granulomatosis de Wegener, leishmania. Este es un ejemplo de una leishmania, una rinitis crónica por leishmania, ¿no? Vemos que prácticamente se ha alterado, ¿no? la punta nasal, ¿no? Se ha alterado las alas nasales, el tabique nasal de la parte anterior, ¿no? Es un caso extremo. Pero para todas estas patologías lo que se tiene que realizar es protis, cultivo, biopsia. Y dependiendo de lo que llega al resultado, ya se da tratamiento. Puede ser que no llegue pues ninguno, ¿no? Y ya pues se piden algunos exámenes adicionales, ¿no? Descartando otras patologías. ¿Ya? Listo. Eso es todo. Si tuvieran alguna pregunta. O yo pregunto. ¿Algunas preguntas? Ya pues terminamos. Son libres.